Hoy vamos a meternos a fondo con una idea que, la verdad, me da vueltas en la cabeza desde que la leí. A ver. Viene de una cita de Jim Rohn. Dice algo así como, la felicidad es el arte de aprender a obtener alegría de tu propia sustancia. De tu propia sustancia. Claro, y la primera pregunta es, ¿qué narices es la sustancia? Sobre todo en un mundo que parece ir a 1000 por hora, obsesionado con los likes, con la validación de fuera, con tener siempre más. Totalmente. Así que hemos juntado un montón de fuentes, reflexiones de gente como Seth Godin, Steven Pressfield, que proponen una visión, bueno, completamente diferente del éxito. Sí. La misión de hoy es esa, intentar entender qué es esa sustancia personal, si se puede, no sé, entrenar o cultivar, y sobre todo, cómo se puede encontrar la alegría ahí dentro, en lugar de pasarse la vida buscándola fuera. Y lo más curioso de las fuentes que tenemos hoy es cómo tejen una red entre ideas que, a simple vista, no tienen nada que ver. Nada. Pasamos de estrategias de marketing a tácticas militares de la guerra de los 6 días y de ahí a un poema sobre un búho. Parece una locura. Pero hay un hilo que lo cose todo. Un rechazo frontal a lo que podríamos llamar la mentalidad del ruido, a esa necesidad de gritar para que te oigan. Sí. Todas estas ideas apuestan por lo contrario, por el valor real, por el impacto de verdad, aunque al principio sea a una escala minúscula. Vale. Es una invitación a que nos paremos a pensar en cómo hacemos las cosas, en cómo compartimos nuestro trabajo, nuestras ideas. Totalmente. Y para empezar a tirar de ese hilo hay que ponerle nombre al problema, ¿no? Eso es. Seth Godin lo llama el griterío egoísta, y yo creo que todos sabemos un poco de qué habla. Sí, suena familiar. Es esa promoción constante, casi desesperada, de nosotros mismos. Lanzar ideas, productos, lo que sea, a una masa de gente que no conocemos y que probablemente ni nos ha pedido nada. Ujú. Es como pensar que si gritas muy muy fuerte en una plaza llena de gente, alguien acabará girándose. Es una estrategia de fuerza bruta, de insistencia. Y en el fondo, como sugieren las fuentes, es una táctica de sobrecompensación. Exacto. Viene a ser el típico dime de qué presumes y te diré de qué careces. Cuando no estás seguro del valor real de lo que ofreces, de tu sustancia, intentas compensarlo con volumen, con ruido, con purpurina. Justo. Y entonces, ¿qué es la sustancia? Si no es el ruido, ¿qué es? Pues según estas fuentes, no es lo que tienes en el banco o los títulos que cuelgan de la pared. ¿Vale? La sustancia es esa mezcla única que eres tú. Tus habilidades, las buenas y las malas experiencias que has acumulado, tu forma de ver el mundo, tu carácter. Lo que eres, vamos. Exacto. Es lo que queda cuando apagas el móvil, cuando se acaba la fiesta y te quedas a solas. Es lo que ofreces de verdad, sin adornos. Y claro, el primer paso para poder disfrutar de ella es simplemente conocerla. No puedes sacar alegría de un trastero que nunca has abierto. Me gusta esa imagen del trastero. Y me recuerda a un poema que aparecía en las notas, uno muy sencillo que dice: Sí. entre optimista y pesimista la diferencia es curiosa. El optimista ve el donut, el pesimista el agujero. Claro. Al final es una cuestión de enfoque. Puedes pasarte la vida obsesionado con el agujero, con lo que te falta, y por eso gritas, para intentar llenarlo con la atención de los demás. O puedes centrarte en el barot, en lo que ya tienes, en tu sustancia, y empezar a trabajar desde ahí. Y ese cambio de enfoque lo cambia todo. El griterío se basa en una mentalidad de escasez. Cree que la atención es un pastel limitado y tienes que luchar a codazos por tu trozo. Sí. En cambio, centrarse en la sustancia es una estrategia de abundancia. Parte de la idea de que si lo que ofreces tiene un valor genuino, encontrará a la gente adecuada. No necesita un altavoz gigante. Necesita una conversación. Y justo esa es la alternativa que propone Godin, y que a mí me parece, revolucionaria. A ver. Él dice que dejemos de hacernos la pregunta del millón, la de ¿cómo consigo que todo el mundo me haga caso? La pregunta del ego. Eso, y que la cambiemos por esta otra. ¿Quiénes son las 10 personas a las que puedo ayudar de verdad? Solo 10. Parece una locura, ¿verdad? Pasar de querer llegar a millones a centrarse en 10. Totalmente. Va en contra de todo lo que nos han enseñado sobre marketing y crecimiento. Sí. Pero la lógica que tiene detrás es aplastante. Si consigues que a esas 10 personas les vuele la cabeza lo que haces, si de verdad les solucionas un problema o les alegras la vida, cada una de ellas se convertirá en tu mejor vendedora. Se lo contarán a sus amigos, a sus compañeros. Claro.
El crecimiento deja de ser algo que fuerzas con anuncios y se convierte en algo orgánico, casi inevitable. Me imagino a alguien que, no sé, hace unas mermeladas artesanales increíbles en su casa. Vale. La lógica del griterío le diría que se gaste un dineral en anuncios de Instagram para llegar a miles de personas. Claro. La lógica de Godingre diría, olvida eso, identifica los 10 mayores foodies de tu barrio, a los que de verdad aprecian la buena comida, y regálales un bote. Y a ver qué pasa. Exacto. Si la mermelada es tan buena como cree, el boca a boca hará el resto. Es un ejemplo perfecto. Y lo cambia todo. No solo la estrategia, sino la presión. Y le define por completo la idea de fracaso. Totalmente. Si a esas 10 personas no les gusta tu mermelada, no es un fracaso público y humillante. Es un feedback brutalmente honesto y valiosísimo que has conseguido casi gratis. Sí. Te están diciendo, oye, a esto le falta azúcar o esta textura no funciona. El fracaso se convierte en una clase particular. Exacto. Y el dinero también se invierte de otra manera. La idea del gran lanzamiento, de gastar una fortuna al principio para hacer mucho ruido y luego cruzar los dedos, Sí. se cae por su propio peso. Se revela como un sinsentido. Este modelo propone lo contrario: empezar con una inversión mínima, construir poco a poco y dejar que el valor de tu producto genere una corriente, una marea, como dicen las fuentes, que crece con el tiempo. ¿Ya? Pasas de la interrupción a la invitación, de la escala masiva a la conexión íntima. Suena muy bien en teoría, pero seamos honestos, ¿no es increíblemente lento? Bueno, Si solo te enfocas en 10 personas, no corres el riesgo de quedarte en un nicho minúsculo para siempre y no poder vivir de tu trabajo. es una objeción muy lógica. Y la respuesta de las fuentes es que es más lento al principio, sí, pero infinitamente más sólido a largo plazo. Ajá. El crecimiento basado en el ruido es como un subidón de azúcar, rápido, intenso y seguido de un bajón. Totalmente. El crecimiento basado en la sustancia y la confianza es como construir una casa de piedra. Ladrillo a ladrillo, lento pero hecho para durar. Y te obliga a que tu producto, tu sustancia, sea realmente buena. Claro. No puedes engañar a 10 personas que te miran a los ojos. A una masa anónima sí. Vale, me convence. Pero para poder servir a esas 10 personas, primero hay que crear algo. Hay que cocinar la mermelada. Y aquí es donde la batalla se traslada de fuera hacia adentro. Y aquí es donde se pone la cosa realmente interesante. ¿Sí? Porque las fuentes traen a Steven Pressfield, que compara el proceso de crear un primer borrador con una blitzkrieg, una guerra relámpago. Y es una analogía muy potente. Porque en esa primera fase creativa, el enemigo no es el mercado, ni la competencia, ni los críticos. ¿Quién es? El enemigo, dice Pressfield, está en tu cabeza. Lo llama la resistencia. La resistencia. Es esa vocecita que te susurra. No estás listo, esto no es lo bastante bueno, necesitas investigar un poco más. Mejor mira el correo un momento. Todos la conocemos. Demasiado bien. Es la experta en procrastinación. Exacto. Y la clave de la Blitzkrieg no era solo la velocidad, era la sorpresa y el caos que generaba en las defensas enemigas. Ya. Para Pressfield, al enfrentarte a la página en blanco, el enemigo es tu propia duda. Si atacas el folio de forma rápida, brutal y abrumadora, sin parar a juzgar, Vas a lo loco. a la duda no le da tiempo a organizarse, a montar sus trincheras y a contraatacar. La deja sin munición. Por eso cita a un general israelí, Israel Tal, que dijo a sus tropas en 1967: sin retirada, sin parada, sin vacilación, solo asalto hacia adelante. Uf, Es una orden para tu yo creativo. es una pasada de imagen. Atacar la página en blanco. Pero espera, aquí me pierdo un poco. Dime. Porque, por un lado, Pressfield nos dice ataca sin pensar a lo loco, pero por otro, en las notas se repite la idea de afila tus herramientas. Sí. A mí eso me suena a la excusa perfecta para procrastinar. No es precisamente la resistencia a la que te susurra, aún no estás listo, tienes que prepararte más, afilar más el hacha. Me parece una contradicción. A primera vista lo parece. Es la trampa perfecta, como dices. Claro. Pero si lo conectamos con el resto de ideas, la clave está en cómo se afilan las herramientas. Las fuentes sugieren que el afilado no ocurre en la preparación infinita, sino a través del uso. Ah, vale. La hoja de un cuchillo se afila al pasarla por la piedra una y otra vez, no al mirarla y teorizar sobre su filo. Entiendo. De la misma manera, tus habilidades, tu sustancia, se afilan con la acción.
escribiendo, diseñando, cocinando, aunque sea de forma imperfecta. Ya. Es mejor servir a alguien de forma imperfecta hoy que esperar toda la vida para servirle sin ningún fallo. La acción no solo crea un resultado, también te mejora a ti. La acción es la piedra de afilar. Justo. La perfección es un espejismo que te paraliza. El impulso, el movimiento, lo es todo. Entendido. Vale, entonces, tenemos que enfocarnos en 10 personas y para crear algo para ellas, tenemos que luchar contra nuestra propia cabeza atacando sin piedad. Pero todo esto suena como si flotara en el aire si no hay una base sólida. Y las notas insisten en que esa base es el autoconocimiento. Es que sin eso, todo lo demás se derrumba. Hay una frase en las fuentes que es una bomba. Conviértete en el mayor experto del mundo sobre quién eres. Uf. Y no tiene nada que ver con el narcisismo. Es pura estrategia. Si no sabes cuáles son tus herramientas, no puedes afilarlas. Si no sabes qué tienes de valor para ofrecer, ¿qué vas a ofrecerle a tus 10 personas? Y ese conocimiento te permite hacer algo que va totalmente en contra de la cultura actual: simplificar. Sí, David Kuzquiri lo dice muy claro. Poner menos en tu plato es una gran lección de vida. totalmente. Cuando sabes quién eres y qué es lo importante para ti, puedes decir no a 1000 cosas y enfocarte con una intensidad brutal en las 2 o 3 que de verdad te definen. Y dentro de ese paquete de autoconocimiento hay un ingrediente que a menudo olvidamos: la autocompasión. Si tu compasión, amor o respeto no te incluye a ti mismo, está incompleta. Es imposible encontrar alegría en tu sustancia si en el fondo la machacas, si te exiges una perfección que no existe. Ya. Aceptar tus imperfecciones es el primer paso para poder ofrecer algo auténtico. Me parece crucial. De hecho, en las fuentes se propone una jerarquía de prioridades que me dejó pensando. A ver. El orden es, primero, ser una buena persona. Segundo, ser un buen estudiante, estar siempre aprendiendo. Tercero, ser un buen compañero de equipo. Ajá. Y solo en cuarto y último lugar, ser un buen atleta, o sea, tener un buen rendimiento. El rendimiento es lo último. Es lo contrario a cómo nos educan. Totalmente. Completamente. Pone el sistema de valores del revés. Te dice que el carácter va antes que el resultado, que la curiosidad va antes que la pericia y que la colaboración va antes que el éxito individual. Es un ancla. Exacto. Es lo que asegura que la sustancia que estás construyendo sea sólida y no un castillo de naipes que se derrumba al primer soplo de viento. Y desde esa base sí que puedes tener estándares altos, que es otra idea que se repite. Ten estándares altos y elévalos. Que podría sonar a lo contrario de la autocompasión, pero creo que no lo es. No, en absoluto. En este contexto, los estándares altos no significan no cometer errores, significan tener integridad. ¿Vale? Significa respetarte a ti mismo y a tu trabajo lo suficiente como para no hacer una chapuza por salir del paso o por conseguir un like fácil. Y eso está directamente ligado a no seguir al rebaño. Claro. Seguir al rebaño es rebajar tus estándares para encajar. Es diluir tu sustancia para parecerte a los demás. Es, en el fondo, renunciar a ella. Vale, creo que el puzzle va encajando. Si juntamos todas las piezas, autoconocimiento, servir a un grupo pequeño con integridad, actuar con decisión contra la parálisis, ¿cuál es el resultado final? ¿Cómo se vive así? Sí, ¿cómo es el día a día? Se me viene a la cabeza la famosa cita de Hemingway. La vida no es difícil de manejar cuando no tienes nada que perder. Siempre me ha parecido una frase un poco, no sé, nihilista. Lo parece hasta que la miras desde esta nueva perspectiva. No tener nada que perder no significa ser un indigente. No. Significa no estar invertido emocionalmente en una imagen falsa de ti mismo. Cuando no tienes que proteger un ego inflado, cuando no estás intentando aparentar algo que no eres para impresionar a las masas, eres libre. Eres tú. Exacto. No tienes nada que perder porque lo que eres de verdad, tu sustancia, no te lo puede quitar nadie. Operas desde la autenticidad, no desde una fachada que tienes que defender constantemente. Y esa libertad se tiene que notar en las cosas más pequeñas. Sí. En las notas lo decían de una forma muy poética. Abraza más fuerte, ríe más alto, sonríe más grande, ama más tiempo. Que no son como instrucciones para parecer más feliz, sino la consecuencia natural de vivir desde esa abundancia interna y no desde la necesidad de que los demás te llenen el vacío. Exacto. Si sintetizamos toda la filosofía que emerge de estas fuentes, el patrón es muy claro. El búho sabio del poema.
Primero observa, escucha y luego actúa. Sí, el respeto por uno mismo es lo que te permite servir a los demás de verdad. Y la gratitud es lo que desbloquea el crecimiento. Ya. Y aquí hay una cita de Albert Camus que lo cierra todo. La verdadera generosidad hacia el futuro reside en darlo todo al presente. ¡Buah! Es el antídoto final contra la ansiedad del gran lanzamiento. La generosidad no es guardarte lo mejor para un público masivo que quizá nunca llegue. Es dárselo todo, con toda tu sustancia, a las 10 personas que tienes delante ahora mismo. Y empezar cada día, como dicen las notas, con un corazón agradecido, que suena a frase de taza de desayuno, pero que visto así es una estrategia de combate. Claro. Es la forma de sintonizar cada mañana con tu donut y no con tu agujero, de anclarte en lo que sí tienes. Exacto. La gratitud te ancla en tu abundancia personal. Y desde esa plataforma es mucho más fácil crear con valentía y servir con generosidad. Entonces, si tuviéramos que quedarnos con una sola idea de todo esto, ¿cuál sería? A ver, Para mí es que el juego no va de conseguir más. Más seguidores, más reconocimiento, más de todo. El verdadero arte es aprender a disfrutar de lo que ya eres, de tu propia sustancia. Y la gran paradoja es que justo cuando dejas de perseguir el crecimiento a toda costa y te centras en la excelencia para unos pocos, es cuando el crecimiento real ocurre. sí. No por el griterío, sino por la confianza silenciosa que se genera cuando una sustancia auténtica se encuentra con una necesidad real. Y la imagen final es la del búho. No necesita hacer ruido. No busca la atención. Ya. Simplemente es y actúa desde su propia naturaleza con una eficacia letal. Observa, escucha y en el momento preciso actúa. Ese es el camino. Un camino de autenticidad y paciencia. Suena bien, pero también difícil. Y nos deja con una última reflexión. Las fuentes nos dan una estrategia muy clara. Empieza con 10 personas. Sí. Pero esto plantea una pregunta importante que los textos no responden del todo. Si la alegría viene de tu sustancia y de servir a otros, ¿qué pasa si esa sustancia tuya, por muy auténtica que sea, no conecta con esas 10 personas iniciales? Buena pregunta. ¿Cómo distinguimos entre una sustancia que necesita ser refinada y una audiencia que simplemente no es la correcta?